pacificadores. Si usted lo tiene, me da un fuerte amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice, Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una vez más, hermanos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cerramos nuestros ojos y oramos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de su presencia, Señor, pidiendo a su Espíritu Santo que sea Él quien tome el control de mi vida, que no sea yo un obstáculo, sino que sea un medio, para que todos podamos aprender de su hermosa palabra, Señor. Espíritu Santo, edifícanos en esta noche, exhórtanos, habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, Señor, denos sabiduría y entendimiento, Padre bendito, para que podamos atesorar este mensaje y que lo podamos poner en práctica cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender en esta noche y que sea usted obrando en nuestras vidas, Espíritu Santo, haga esa obra maravillosa en cada uno de nosotros, porque sabemos que solamente usted tiene el poder para transformar nuestra vida, Señor. Nosotros necesitamos de ti, queremos más de ti, queremos aprender de su hermosa palabra, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Le damos las gracias. Amén y amén. Por Dios, pueden sentarse, hermanos. Bienaventurados los pacificadores. Esta es la bienaventuranza número 7, hermanos. Si recuerdan, hemos estado estudiando las bienaventuranzas, y esta es la número 7. Y la verdad, hermanos, de que las bienaventuranzas son temas muy importantes, ya que, como le he venido diciendo, son características, son virtudes, cosas de las que usted y yo debemos de tener en nuestras vidas. Cosas que nos hacen cristianos, cosas que nos hacen hijos de Dios, cosas que nos distinguen del mundo, cosas que dan buen testimonio para usted y para mí. Y por ello usted y yo debemos de aprenderlas, y no solamente aprenderlas, sino que tener estas cualidades en cada una de nuestras vidas y practicarlas todos los días de nuestra vida hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Amén, gloria a Dios. Hermanos, pero en esta ocasión vemos la bienaventuranza número 7, que es bienaventurados los pacificadores. Si usted y yo, hermanos, nos damos cuenta y bien sabemos que en el mundo, hermanos, allá afuera hay mucha maldad, hay mucha violencia. Allá afuera, hermanos, en el mundo no hay nada bueno. Es muy diferente al mundo que usted y yo ahora vivimos. Los que estamos en Cristo Jesús tenemos una forma diferente de vivir ya, porque ya no vivimos conforme al mundo, sino que vivimos conforme a nuestro Dios. Así es. Pero usted y yo no podemos negar que en el mundo hay mucha maldad, hay mucha violencia. Ahí quizás las personas en su mente, los que no tienen a Cristo en su corazón, quizás tienen en su mente que el más fuerte es el que va a vivir, el más fuerte es el que va a quedar de último. ¿Por qué? Porque hay mucha violencia, hay tantas peleas, discusiones, tanta maldad que hay en el mundo, hermanos, que todo eso solamente aquella persona que conoce a Dios y viene a Cristo Jesús puede cambiar su manera de vivir. Así es. Porque no lo podemos negar, hermanos, en cualquier momento, si vamos a la calle, los que manejamos ahí podemos ver, hermanos, que quizás por algo insignificante hay insultos, hay palabras oeces y de todo, ¿verdad? Hay amenazas, hay golpes, y por todo hay mal, por todos lados hay maldad. Entonces, por todos lados hay violencia. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que hay bienaventuranza para los pacificadores. Y allá afuera, hermanos, no hay quizás personas pacíficas. ¿Sí? Se puede decir que son escasas las personas que son pacíficas. ¿Sí? Pero eso es muy importante, hermanos, que usted y yo, los que vivimos en Cristo Jesús, nosotros debemos de tener esta característica en nuestra vida.
usted y yo hacemos la diferencia, hacer un mundo pacífico, porque Dios, hermanos, nos decía en su palabra que Él es manso de corazón. Y ser manso de corazón, hermanos, es ser pacífico. Es ser pacífico, es querer hacer las cosas bien, es querer, hermano, ganarle a la maldad haciendo el bien. Por lo tanto, hermano, usted y yo debemos de ser personas pacificadoras. Pero la pregunta sería aquí, hermano, ¿quiénes son las personas pacificadoras? Más de alguna persona podría decir, son aquellas personas que son tranquilas, las personas que son calmadas. Esa podría ser, hermano, una persona pacífica. Y de hecho sí, hermano, son cualidades que una persona cristiana, que usted y yo debemos de tener. Personas, hermanos, que somos tranquilos, personas que tenemos paz en nuestro corazón, personas que tenemos seguridad en nuestra vida. Ese tipo de personas debemos de ser usted y yo, que vivimos en Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios, hermano, no se refiere a ese tipo de personas que son calmadas o que son tranquilas, sino que, hermanos, a las personas que se refiere aquí, dice, hermanos, que son aquellas personas que están, hermanos, tratando de cambiar el mundo, de hacer el bien. O sea, si ve algo malo, hermano, tratarlo de enmendar. Si hay algún error, tratarlo de resolver. Si hay alguna discordia, tratarlo de resolver. Si hay algún problema, tratarlo de resolver. O sea, hacer siempre el bien en cada problema que se presente. Si hay algún problema, hermano, hay que buscarle la solución. No hay que echarle más leña al fuego, sino que hay que buscar la solución para estar tranquilo. Así es. ¿Sí? Sí. Vamos a leer, hermanos, Romanos capítulo 12 y versículos 17 al 21. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, dice: no paguéis a nadie por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonáis sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es lo que nos llama la palabra de Dios, hermanos, a ser personas pacíficas. ¿Sí? Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Ese es un problema que se ve en el mundo, hermano. Si alguien en el mundo le hace un mal a otra persona, esta persona viene y le hace más mal todavía. ¿Por qué? Porque ahí no se deja nadie, hermanos. Nadie, ahí la mentalidad del ser humano que no tiene a Cristo es no dejarse de nadie. Y si alguien me hace algo, entonces yo le voy a hacer algo peor, ¿sí? Porque yo no me voy a dejar. Y aquí la palabra dice que nosotros no debemos de vengarnos por nosotros mismos, porque la venganza es de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, si algo que el mundo quiere es la justicia. Cuando le hacen daño a una persona, quiere justicia, quiere que esa persona pague por el daño que nos han hecho. Por lo tanto, hermanos, pero nosotros, hermanos, no podemos vengarnos por nosotros mismos, sino que todo eso, hermanos, debemos dejárselo a Dios. Y esa es una manera de ser pacíficos. Usted sabe, hermanos, que el mundo trata de hacernos daños a nosotros. Por todos lados hay personas, hermanos, que nos pueden insultar porque somos simplemente cristianos. Sí, pues solo por el hecho de ser cristianos hay personas que no le agradan. Nos pueden insultar, nos pueden tratar mal, nos pueden ver mal. ¿Sí? Pero todo eso, hermanos, dejémoselo a Dios.
No podemos nosotros, hermanos, vengarnos por nosotros mismos, sino que hay que dejárselo a Dios. Y si hay algún problema, hermanos, si en verdad se nos presenta un grande problema por lo cual nos tratan mal, hermanos, nosotros no vamos a pagarle de la misma manera como ellos nos tratan, sino que hay que ser de manera distinta, hay que ser de manera contraria. Sino como dice aquí el versículo 21, dice: no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Usted y yo, hermanos, ¿cómo vamos a vencer el mal? Haciendo el bien, en todo momento. Y por ello, usted y yo no debemos de cansarnos a hacer el bien. Hacer el bien es lo que nos corresponde a usted y a mí. Y eso, hermano, nos caracteriza como personas pacificadoras. Si en todo momento, hermanos, usted y yo vemos el bien para las personas, entonces eso a nosotros nos caracteriza como personas pacíficas, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos de hacer. No que seamos, hermanos, las personas pacificadoras no son aquellas personas que son tranquilas o que tienen paz en su corazón, sino que aquellas personas que de verdad quieren la paz, pero haciendo el bien, resolviendo los problemas, ¿sí? No haciendo más grandes los problemas. Pero el problema es, hermano, que muchas veces nosotros no queremos resolver los problemas, huimos a los problemas. Muchas veces decimos que eso a mí no me corresponde. ¿Por qué me voy a meter en ese problema si yo no puedo solucionarlo? Más bien, hermanos, nosotros, si algo bueno podemos hacer, debemos de hacerlo. Si podemos colaborar para que eso malo se termine, entonces hagámoslo. Pero si vamos a colaborar para que el problema aumente, mejor no hagamos nada. Porque muchas veces ese es el problema. Supóngase que el problema es, hermano, que alguna persona anda hablando mal testimonio de otra. Eso, hermano, usted y yo lo podemos solucionar hablando bien del buen testimonio de la persona, porque nosotros la conocemos. Pero ¿qué tal, hermanos, si nosotros en vez de hablar bien, hablamos mal de la persona? Entonces estamos haciendo más grande el problema. Y así no es la situación, sino que lo que debemos de hacer es enmendarlo, ¿sí? Pelear el mal con el bien. Nosotros siempre debemos de buscar la paz, el tener armonía uno con otros, el tener amor uno con otros, estar en paz uno con otros, ¿sí? El tener siempre buena comunión uno con otros. Pero el problema muchas veces es eso, hermano. Aún siendo cristianos, hermanos, tenemos algo en nuestro corazón, tenemos algo en contra de los hermanos, tenemos algo en contra de otras personas. Y nosotros como cristianos no debería ser así, sino que todo eso deberíamos de quitarnos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios a nosotros nos ha perdonado. Amén, así nosotros, es. hermanos, con nuestros pecados a Dios le hemos hecho tanto daño. ¿Cierto? Nosotros cada vez que le fallamos a nuestro Dios, hermanos, lo dañamos a Él. Así es. Recordemos que Él vino a pagar por nuestros pecados. Amén, bendito. Él pagó por nuestros pecados. Gloria a Dios. Y todo ese daño, hermanos, Él lo sufrió. Sí, amén. Nosotros hemos hecho sufrir a nuestro Dios. Así es. Pero sin embargo, hermanos, Dios es grande en misericordia, Bendito. hermanos, que nos perdonó. Glorioso. Y Él nos demostró que nos ama verdaderamente, Alabado porque sea dio su su nombre. vida por usted y por mí. Aleluya. Y que ahora nosotros estemos bien y que tengamos la protección de Él. Gloria a Cristo. Por lo tanto, hermano, usted y yo debemos de hacer lo mismo. Sí, Señor. Usted y yo, hermano, debemos de hacer lo mismo. Siempre estar en armonía con los hermanos, con todas las personas, con nuestro prójimo. Porque no podemos decir, hermano, que somos cristianos si tenemos algo en contra de nuestro prójimo. No es posible que sea así, hermanos. Porque Dios, hermanos, aunque nosotros le hemos hecho tanto daño, Él nos ha perdonado. Bendito. Él ha sufrido mucho por nosotros. Glorioso. Eso lo podemos ver, hermanos, en Isaías, en el capítulo 53. Leámoslo, hermanos, Isaías, capítulo número 53, versículo 4 y 5.
Y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está claramente, hermanos. Esta es una palabra profética del profeta mayor Isaías, hermanos, lo que Dios vino a pagar a este mundo por usted y por mí, por solo el hecho de fallarle a nuestro Dios, por solo el hecho de pecar contra Él, hermanos, y Él demostró su amor perdonándonos. Si Dios nos ha perdonado todas nuestras maldades, nosotros, ¿por qué no podemos perdonar a nuestros hermanos? Debemos de perdonar a nuestros hermanos. Si algún daño nos hacen, si algún insulto nos han dado, debemos de perdonar, porque eso es ser pacífico, eso es ser personas pacificadoras, hermanos. Siempre tratar, hermano, de enmendar las situaciones. Siempre, hermano, no estar en problemas, no estar en contiendas, no tener división de ninguna índole. Todo debe estar en armonía. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Santiago también nos dice algo muy importante. Santiago 3, capítulo 17. Vamos a leerlo, hermanos. Santiago 3, capítulo 17. Pero dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto, hermanos, es una descripción totalmente de una persona pacífica. ¿Sí? Usted y yo, hermanos, debemos de actuar con sabiduría. Si nosotros somos faltos de sabiduría, hermanos, pidámosela a Dios. Él nos dice a su palabra que debemos de pedir sabiduría si estamos faltos de sabiduría. Y Él nos la va a dar, hermano, si nosotros se la pedimos. Pero lo que nos dice aquí, hermano, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. O sea, hermano, que es verdaderamente transparente, ¿sí? Que dice que después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Usted y yo no debemos de ser hipócritas con nadie, porque muchas veces, hermanos, se saluda el hermano, pero tenemos algo adentro en nuestro corazón en contra de él. Eso es ser hipócrita. No debemos de ser así, hermanos. Pidámosle primeramente perdón a Dios si tenemos algo en contra del hermano, y después acerquémonos a Él y pidámosle perdón, ¿sí? Y cuando se nos acercan a nosotros pidiéndonos perdón, hermano, también perdonémosle, porque eso, hermano, es bendición para nosotros. Porque como dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Usted y yo, hermanos, somos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, debemos de ser personas pacíficas, personas que estemos en contra de todos los problemas, en contra del odio, en contra del enojo, en contra de todo aquello malo que a Dios no le agrada, en contra de todo aquello, hermano, que a Dios no le agrada. Debemos de estar en contra. Y debemos de combatirlo siempre haciendo el bien. Entonces, hermanos, esas son las personas pacificadoras, aquellas que tratan de buscar solucionar los problemas constantemente, aquellas personas que tratan de estar en paz con las demás personas, aquellas personas que quieren ver la paz con otras personas, aquellas personas que en todo momento buscan el bien de los demás. Esas son las personas pacificadoras, y usted y yo, hermanos, debemos de hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como leíamos en Santiago, hermanos, primeramente debemos de pedir sabiduría a Dios. Y cuando actuemos, hermanos, con sabiduría, entonces lo que aquí Santiago nos decía, nosotros vamos a poder hacerlo, ¿sí? Decía, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
La sabiduría de Dios nos hace ser personas pacíficas, porque vamos a actuar con sabiduría. Gloria a Cristo. Dios es perfecto, hermano. Amén, Y bendito. cuando nos da de su sabiduría, usted y yo vamos a ser bien guiados. Amén. Vamos a poder caminar por el camino correcto, valga la Aleluya. redundancia, hermanos. Pero solamente así, si usted y yo, hermanos, nos dejamos guiar por nuestro Dios. Así es, sí, ¿Sí? Señor. Ser personas pacíficas también nos ayuda a que usted y yo entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Amén, amén. A que usted y yo entendamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pacificadores también son mansos, hermanos. Son personas humildes. Son personas que saben aceptar los errores. Que dicen que sí, yo me equivoqué. Yo cometí el error. Y ahí es donde pedimos perdón. Cuando somos humildes. Pero muchas veces, hermanos, nos comportamos orgullosos. No queremos pedirle perdón. Ni a Dios queremos pedirle perdón por nuestras faltas. Cierto. Y pensamos que le vamos a ocultar nuestras faltas. Y a Dios no le podemos ocultar nada, hermano. Amén. Así que desde el momento que usted y yo fallamos, tenemos que correr a nuestro Dios y pedirle perdón por esa falta. Y así también con nuestros hermanos, ¿no? Muchas veces podemos ofenderlo con una palabra, con alguna mirada, quizás, hermanos, porque muchas veces hay hermanos que quizás vienen con una condición tan sencilla, hermanos, que quizás con una mirada se pueden ofender, ¿sí? Pero ahí, hermano, usted y yo, como debemos de solucionar eso. Debemos de ser de ese tipo de personas, hermanos, que en todo momento queremos hacer el bien. Como le decía, ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? Lo vamos a hacer de esa manera. Y vamos a empezar, hermanos, quizás podemos empezar con los que están a nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres. ¿Cómo es nuestro comportamiento con nuestros hijos? ¿Cómo es nuestro comportamiento con los padres? Muchas veces, hermanos, cualquier error que cometen nuestros hijos nos molesta, nos enoja y nos da ira. Y lo peor, hermanos, que lo demostramos. Le comenzamos a gritar al niño, lo comenzamos a maltratar. Y eso no es de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hoy nos manda que seamos personas pacíficas. Muchas veces, hermanos, yo me puedo dar cuenta, hermanos, de que cuando un niño comete un error, digamos, quiebra un plato, quiebra una taza, de momento se pone a llorar. ¿Y por qué se pone a llorar el niño? Porque ya sabe lo que le toca, hermano. Amén, amén. ¿Sí? Tiene un gran temor a quebrar un plato, a quebrar una taza, hermano, porque ya sabe lo que le viene. ¿Sí? Pero nosotros no debemos de ser así, hermano. Si nuestros hijos quiebran un plato, hermanos, no es que se lo vamos a celebrar, ¿verdad? Pero tampoco no es cosa de otro mundo, ¿verdad? No es cosa de otro mundo, pero tampoco lo vamos a maltratar por lo que hizo. Fue un accidente, a cualquiera le pasa, a usted y a mí nos puede pasar que somos adultos. Así es. Y muchas veces nos ha pasado, quebramos un plato, quebramos una taza, ¿y quién nos dice algo? Ajá. Nadie. Sí. Entonces, hermanos, debemos de empezar con nuestros hijos. Debemos empezar con nuestros padres. Muchas veces en posición de hijos, también, hermanos, no demostramos que somos personas pacíficas. Muchas veces nuestros padres nos aconsejan en todo momento. Y muchas veces. Y a veces eso no nos gusta, que nos estén diciendo las cosas a cada rato. En cada momento nos dice, hace esto, mira, no haga esto, y ahí todo eso. Y no nos gusta, entonces perdemos también el control. Y muchas veces el hijo le contesta a los padres. Es allí, hermanos, donde debemos de empezar, con los que están más cerca de nosotros, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y ahí, hermanos, simultáneamente con los hermanos de la iglesia, con los vecinos, con nuestro prójimo y con las personas que también están en el mundo. Ahí es donde nosotros debemos de comenzar, hermanos, a ser personas pacíficas. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, hermanos, tenemos que demostrar que verdaderamente somos personas diferentes, que no somos personas iguales a las que viven en el mundo. Usted y yo nos caracterizamos por hacer el bien. Somos reconocidos que somos hijos de Dios porque hacemos el bien, no porque hacemos lo mismo que el mundo hace, o porque nos comportamos como las personas que hay en el mundo.
como le decía al principio, en el mundo hay violencia. Un cristiano no puede comportarse violentamente con las demás personas. No puede comportarse violentamente con sus hijos. No puede comportarse violentamente con sus padres. No puede comportarse violentamente con los hermanos de la iglesia. ¿Sí? No pueden haber discusiones, hermanos. Si es bien cierto que hay opiniones diferentes, pueden haber desacuerdos, sí, pero todas esas opiniones se respetan. Así es. Se respetan, pero no hay necesidad de llegar a la discusión, no hay necesidad de llegar a las peleas, no hay necesidad de llegar a los regaños, no hay necesidad de dañar a otras personas, Así es. sino que el respeto, hermanos, es lo que debemos de buscar hacer en todo tiempo. Aleluya. Porque son mis hijos, yo no tengo respeto a mis hijos. No, como padres debemos de respetar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestros hijos nos respeten a nosotros también. Cuando respetamos a nuestros hijos también nos van a respetar a nosotros. Así es. Por lo tanto, hermanos, la tarea y el mandato que la palabra de Dios ahora nos dice que seamos personas pacificadoras, personas, hijos de Dios, que solo sepan hacer el bien, que sepan enmendar todos aquellos problemas. ¿Sí? Si tenemos problemas en la familia, hermanos, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Si nosotros no lo podemos solucionar, busquemos más de Dios, que Él nos va a ayudar a solucionar todos esos problemas. Si sentimos algún mal sentimiento por nuestros hijos, por nuestros padres o por algún hermano en la iglesia, digámosle a Dios que quite ese mal sentimiento de nosotros y vamos a ver cómo Él nos limpia de todo eso malos sentimientos que sentimos, porque solamente Dios, hermanos, nos puede ayudar. Leamos, hermanos, Colosenses capítulo 3 versículo 13. Colosenses capítulo 3 versículo 13. Dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Así como Cristo nos ha perdonado, Dios, nuestro Dios, nos ha perdonado muchas maldades, muchas rebeliones, muchas faltas, hermanos. Pero así como hemos sido perdonados de parte de nuestro Dios, usted y yo también debemos de perdonar a nuestros hermanos. ¿Sí? De esa misma manera tenemos esa responsabilidad, porque si hemos sido perdonados por nuestro Dios, también tenemos la responsabilidad de perdonar a nuestros hermanos, de perdonar aún a nuestros enemigos. ¿Sí? Y no solo de perdonar a nuestros enemigos, sino que también la palabra de Dios nos manda a que le amemos también. Por lo tanto, hermanos, si verdaderamente queremos ser llamados hijos de Dios, entonces debemos de poner en práctica el perdón en nuestra vida, porque eso nos va a ayudar, hermanos, a que seamos personas pacíficas, a que seamos personas de buen corazón, porque también eso es, hermanos, ser pacífica, tener un buen corazón. Amén. El querer o el tener el deseo del bien de todas las personas. Eso es ser pacífico, hermanos. Por lo tanto, usted y yo en ningún momento debemos de actuar con violencia, en ningún momento debemos de enojarnos así a lo máximo, hermanos, sino que aún la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos de dejar que el enojo esté sobre nosotros, hermanos. ¿Sí? Sí. Sino que nosotros, hermanos, debemos de controlar eso. Pero muchas veces, hermanos, nos olvidamos que somos hijos de Dios y explotamos inmediatamente por cualquier cosa. Y eso no debe de suceder, hermanos. Vamos a leer Romanos, hermanos, capítulo 5, versículo 10. Romanos, capítulo 5,
Dice, hermanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estamos hablando, hermanos, que nosotros hemos recibido el perdón de nuestro Dios. Dios nos ha nuestro Señor Jesucristo nos ha reconciliado con Dios Padre, ¿sí? Por medio de su muerte. Así nosotros también, hermanos, debemos de buscar la reconciliación con las demás personas. Si algún enemigo tenemos, debemos de reconciliarnos con esa persona. Debemos de reconciliar, debemos de resolver ese problema. Pero el problema es eso, hermanos. Quizás se da algún problema en la iglesia entre hermanos, pero en vez de solucionarlos, mejor se alejan. Se dejan de hablar, ya no se saludan, ya no se miran, y así. Esa es la actitud que toma muchas veces el cristiano. Alejarse, omitir el problema. Y no debe de ser así, sino que usted y yo, hermanos, inmediatamente debemos de buscar la reconciliación. Como hijos de Dios, hermanos, debemos de estar en paz con todas las personas. Como hijos de Dios, debemos de estar viviendo en armonía con todos los hermanos. No debemos de sentir ningún sentimiento negativo por algún hermano. ¿Por qué, hermano? Porque ya somos nuevas personas. Dios ya nos cambió, nos ha dado nueva vida. ¿Por qué vamos a sentir algo negativo por el hermano? Debe ser lo contrario, hermano. Debemos de sentir amor por el hermano. Debemos de sentir algo bueno por el hermano. Debemos de sentir alegría cada vez que lo vemos. No debemos de sentir algún sentimiento negativo, sino que siempre algo bueno, hermanos. Vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 7, versículo 26. Hechos 7, versículo 26. Aquí dice: y al siguiente día se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno con el otro? Esta es una historia que se basaba en la historia de Moisés, lo que sucedió allá en Egipto, ¿sí? Y aquí decía, hermanos, y al siguiente día se presentó uno de ellos que reñían. Había dos personas que estaban peleando y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno con el otro? Ahí, hermanos, cuando nosotros muchas veces, quizás en el trabajo o en otros lugares, hermanos, vemos que hay personas que están en contienda, que están peleando, se están discutiendo. Y muchas veces, hermanos, quizás nosotros podemos hacer algo, pero no nos metemos en el problema. Tenemos el miedo y decimos: a mí no me corresponde hacer eso. Muchas veces podemos ayudar a las personas y no lo hacemos, hermanos. Cuando usted y yo debemos de buscar, hermanos, el solucionar todo tipo de problemas con las demás personas. ¿Por qué, hermanos? Porque eso, hermanos, nos ayuda a nosotros también. Porque ahí podemos poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios. Le comenzamos a hablar de la palabra de Dios, hermanos, y ahí comenzamos. Muchas veces cuando le hablamos de la palabra de Dios a las personas, ellas comienzan a hacer conciencia y comienzan a reflexionar y cambian su manera de comportarse. Por ello, hermanos, es importante de que usted y yo en todo lugar nos identifiquemos como hijos de Dios, como cristianos evangélicos, para que en todo momento, hermanos, veamos, hermanos, y cuando veamos algún problema, tratemos de solucionarlo. Pero muchas veces no queremos hacer nada. Muchas veces solo nos quedamos callados, cuando muchas veces podemos ayudar a las personas. Pero ahí, hermanos, usted y yo siempre tenemos esa responsabilidad, hermanos, de poder hacer el bien con las demás personas. Ahora, hermanos, ¿por qué debemos de ser pacificadores, hermanos? Como le decía, porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios de paz. ¿Sí? Él nos ha venido a reconciliar a nosotros con nuestro Dios. Él ha venido a resolver ese problema que nosotros teníamos con nuestro Dios. ¿Sí? Él nos ha perdonado para que nosotros estemos bien
con nuestro Dios. Así es. ¿Sí? Por lo tanto, por eso mismo usted y yo debemos de ser pacificadores y en todo momento debemos de buscar la paz. Así dice el Salmo 34:14. Busca la paz y síguela. Eso es lo que debemos de hacer todos los días de nuestra vida, hermanos. Porque eso, hermanos, nos va a ayudar a que nosotros llevemos una vida feliz, una vida alegre, una vida tranquila, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando no tenemos ningún problema? Nos sentimos en paz, nos sentimos tranquilos. ¿Sí? Y nosotros a la verdad nos sentimos así, aunque tengamos problemas. Porque sabemos, hermanos, que nosotros los hijos de Dios, Dios siempre está con nosotros y en todo nos ayuda. Y nosotros estamos tranquilos y tenemos paz en nuestro corazón. Pero cuando nosotros buscamos la paz con las demás personas, vamos a estar mucho mejor. Cuando buscamos el estar mejor con las demás personas, hermanos, nuestra forma de vida es mucho mejor. ¿Sí? Y eso solamente Dios lo puede hacer con nosotros. Sí, Señor. Porque Él, hermano, es que nos ayuda a nosotros y nos dice cómo debemos de comportarnos, qué es lo que debemos de hacer. Por ello es muy importante que en todo tiempo practiquemos la palabra de Dios. Ahora, hermanos, la bendición que disfrutamos nosotros por ser personas pacíficas es que somos llamados hijos de Dios. Así es. Usted y yo vamos a ser llamados hijos de Dios, hermanos, porque en todo momento vamos a hacer el bien. Amén. Pero si no es así, hermanos, entonces no nos van a ver como hijos de Dios. Por lo tanto, hermano, su tarea y mía es que en todo tiempo las demás personas nos vean como hijos de Dios. Así es. Porque usted y yo, hermano, ya somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Aleluya. Eso lo dice, hermanos, en 1 de Juan, en capítulo 3, versículo 1. Que nosotros ya somos hijos de Dios, hermanos. Dios nos ha dado ese privilegio que seamos llamados hijos de Dios. Pero, ¿por qué, hermanos? Con solo el hecho de hacer el bien, con solo el hecho de buscar la paz, con solo el hecho de ser personas pacíficas, personas que siempre vamos a demostrar el amor que Dios nos ha dado a nosotros, personas que en todo momento vamos a tener una buena conducta, personas que en todo momento nuestro testimonio va a ser bueno, que en todo tiempo vamos a tratar, hermanos, de cuidar nuestro testimonio, que en todo momento, hermanos, vamos a tratar de hacer el bien. Por ello, hermanos, esa es la palabra de Dios y el mandato que hoy nos ha dado, que usted y yo seamos personas pacificadoras, porque bienaventurados seremos cuando seamos llamados verdaderamente hijos de Dios. Cerremos nuestros ojos.